Hoy 30 de octubre del 2025, en este programa Conversando con el Gocho. ¿Y dónde estamos parados hoy? Hay que entender que la solución venezolana vendrá de acuerdo a cómo tire los dados en el tablero el señor Trump. Porque después de 26 años se ha comprobado que el esfuerzo venezolano, a pesar de la heroicidad de la señora Machado y su equipo, no basta solamente con tener los votos. Hay que poder cobrar y hay que poder tomar el poder. Y de acuerdo a el Estado de Derecho que montaron estos sarnosos chavistas con el apoyo del régimen castrista cubano, hoy no nos podemos caer a mentiras. No se ha podido cobrar. Se ganó, se demostró que se ganó, pero no se ha podido cobrar. Y es por eso que es muy importante la declaración que diera la señora Machado hace 2 días, donde dice que para obtener la libertad en Venezuela hace falta fuerza. Fuerza moral, fuerza espiritual, pero sobre todo fuerza física. Vamos a traducir al español. Hay que cogerlos a coñazos y tiros. Esa es la verdad. Pero cuando vemos la capacidad de articulación de este régimen de sarnosos que están jugando con todos sus socios y aliados a la vez, vemos que a los tipos todavía les queda capacidad de juego. Fíjese que en lo que va de año movieron al CEO de Chevron, movieron a Harry Sargent, movieron al emir de Qatar 2 veces, han movido a Lula y a Petro, y a Lula lo volvieron a mover a pesar de que tiene 50% de aranceles encima, y lo hicieron mover en Kuala Lumpur. Y el tipo se batió un champú y pretendió decir que él podía ser mediador del chicharrón venezolano. Menos mal que el catire Trump le dijo a la periodista: de Venezuela no se habla en esta reunión, y volteó a ver a Lula y le dijo: y tú no tienes nada que hablar de Venezuela. Aquí vamos a hablar del problema tuyo conmigo, pero de Venezuela ni lo toques, porque mira, mocho, te tengo muerto y seguirás muerto. ¿Y Lula qué hizo? Se quedó callado, se metió la lengua entre el rabo y después salió a dar una declaración, y por supuesto toda la prensa de izquierda sale a hablar de la intermediación de Lula. Pero lo que nadie dice es que con el que tenía que intermediar, que es con el catire de frente a frente, lo mandó a callar, le mandó a cerrar el hocico a ese marrano. Esa es la verdad. Pero a pesar de eso, los tipos, además de Lula, además de Petro, entonces tienen movido a la rata de Zapatero y al PSOE español. Pero además de eso, entonces movieron al caucus progresista de la Cámara de Diputados del Congreso americano, que pretendieron pasar una moción en la cual el presidente no podía cascarse a estos tipos si no le pedía un permiso al Congreso. Menos mal que de una vez en el Congreso se la rechazaron, pero los tipos intentaron moverse. Después, entonces intentaron moverse con el Senado y no pudieron. ¿Qué es lo último que intentaron hacer estos sátrapas? Que ahora tienen cerrado el Congreso americano en el día número 30, el día de hoy. ¿Por qué? Porque los demócratas están moviendo cielo y tierra para impedir que el señor Trump se meta en Venezuela. Hasta eso ha llegado la capacidad de articulación de los chavistas. Imagínense la bola de billete que han recibido todos esos bandidos, porque ¿quiénes son los que están parando la votación en el Senado americano? Véales la cara. Ahí está Dick Durbin, que es el látigo de los demócratas en el Senado. Uno de los senadores del grupo Boston, donde estaba el bigotón desde hace 20 años. ¿Quién es el otro genio? Ahí está Bernie Sanders, una eterna visitante y cobradora de coimas en Venezuela, otro comunista redomado. Pero ¿quién es el otro que aparece en la jugada? Chuck Schumer, que es el jefe de la minoría demócrata en el Senado.
Y cuando usted observa, tienes un montón de senadores que le han recibido plata a los carteles venezolanos a través de los bandidos mexicanos que están en California, en Chicago, en Nueva York. Y eso todo es la articulación de los sarnosos chavistas junto con la inteligencia cubana que tiene infiltrado hasta los tuétanos en los Estados Unidos. Y si no me cree, búsquese el libro Stolen Elections del escritor Ralph Pesulo, donde echa el cuento cómo desde Venezuela se montó la gran trampa de Smartmatic y todas las corporaciones alrededor de ese monstruo infernal para robar elecciones, pero sobre todo repartir política y repartir poder. Y entonces cuando usted observa que tienes una posición importante de senadores y diputados al Congreso americano que fueron electos por la vía de la trampa de Smartmatic y de dominio, entonces usted entiende por qué le tienen trancado el presupuesto al Catire. Pero el Catire le dijo: no te preocupes, Chuck, que voy por todos ustedes. Pero mientras tanto, el Catire está aprovechando para que con el cuento del Senado cerrado está aprobando una cantidad importante de cargos que requerían confirmación del Senado. Es decir, le tienen cerrado el gobierno, pero el Catire está designando su cargo de manera que el tipo no pierde tiempo. Sobre todo porque luego de este periplo a Oriente, definitivamente el tipo es un artista, porque pasó por Qatar para hablar el tema de la paz en Gaza, ver cómo van los sirios y de alguna forma hablar el chicharrón venezolano. Pero luego en Kuala Lumpur hace tremendo negocio para reventar a los chinos, porque negocia tierras raras con Malasia, Tailandia, Camboya, pero además se consigue con una designación al Premio Nobel de la Paz para el año que viene y sigue rebanando a los chinos. Después se va para Japón y en Japón lo recibe el emperador, la primer ministro, ve el juego de béisbol, pero sobre todo le libera los misiles para los F-35 japoneses, pero además los japoneses se cuadran y ofrecen una inversión de 510 billones de dólares para los próximos años en los Estados Unidos, contando dentro de eso 10 billones de una planta de Toyota en los Estados Unidos. Y luego de allí se va para Corea del Sur, allá le dan una corona de emperador, le dan una tremenda medalla de oro, pero también le rinden pleitesía y le mete el dedo en la nariz a los chinos y dice: nosotros le vamos a construir submarinos nucleares a los coreanos del sur en Filadelfia. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar liso a Kim Jong-un de Corea del Norte ni a Xi Jinping. De ese tamaño es lo que está haciendo el Catire en Asia y ya viene de regreso para los Estados Unidos. Pero además de la visita a Corea a la ASEAN, quizás lo interesante fue la reunión que tuviese con Xi Jinping y su equipo, y de allí el presidente da una rueda de prensa en el avión, ya volando de regreso. ¿Y qué le dice a los periodistas? Bueno, la reunión con Xi Jinping fue muy interesante, ese es un gran líder, es amigo mío, representa una enorme potencia, bla, 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 bla. Pero, ¿qué quedó como sustancia? Bueno, allí parece que no se consiguieron todos los objetivos que se querían, más allá de reiniciar una relación que estuvo frenada durante los últimos años cuando el gobierno de Biden demostró ser una perra de los chinos. Entonces, claro, cuando tú retrocedes como 40 pasos para atrás, pues para volver a la estación cero, como entrega la relación Trump en el año 2020, pues tiene que empezar otra vez. Entonces observamos que el señor Scott Bessent dijo que las tarifas las iban a aguantar por un tiempo
más o menos la van a aguantar por un año, pero por otro lado le abre la venta de chips de la corporación Nvidia a los chinos. Pero se dice fácil. Nvidia es la empresa que tiene la capitalización bursátil más grande del planeta. 5 trillones de dólares es lo que significa la corporación Nvidia al día de hoy. Es decir, le pasó por largo a Tesla, le pasó por largo a Microsoft, a Facebook, a Apple, a todo el mundo. Eso es lo que significa entender el juego. Y por supuesto que los chinos dependen del señor Trump para poder seguir haciendo su negocio, pero siempre con el cuchillo metido en el cuello. Pero además que envió otra señal, y es que al anunciar después de la reunión con Xi que los americanos van a seguir las pruebas sobre su armamento nuclear, y además declarar que el arsenal nuclear americano es el más grande del planeta. Es decir, que una cosa es que digan que Rusia tiene más misiles, pero armas nucleares tienen más los americanos. ¿Por qué? Porque hay armas estratégicas y armas tácticas nucleares, pero además que hay armas que se lanzan por misiles balísticos que están embarcados en submarinos y en silos, y hay armas que se pueden desplegar en aviones como la fortaleza estratosférica, que es el B-52, pero es que también puede lanzar armas estratégicas y tácticas en los B-1B o en los B-2 Lancer, o también que hay armas tácticas que se pueden lanzar desde los Raptor F-22 o en los Lightning F-35. Es decir, el señor Trump le dijo al malandro Vladimir: sigue carañando y chicaneando, pero ni ustedes ni los chinos me hacen coquito, y además se las voy a seguir probando las armas para que no vayan a creer que una cosa es que yo no quiero hablar de la amenaza nuclear, pero eso no significa que yo no tenga con qué cascármelos. Esa es la envoltura de la conversación con Xi, sobre todo porque lo que se filtra de China es que Xi pasó a ser un payaso del Politburó, donde no tiene todo el poder. Y la mejor demostración es que no pudo soplarse al general Chiang Kai-shek, que es quien verdaderamente tiene el poder militar en China, pero además que la racia que pasaron desde marzo, cuando Chiang Kai-shek consiguió que había un grupo de generales montándole un ejército paralelo a Xi Jinping, y procedió a purgarlos. Y lo que se ha filtrado es que purgaron 8, pero es que no es que purgaron a 8 generales, es que purgaron a 8 generales del grupo de los consentidos de Xi, pero aguas abajo se pelaron un gentío, porque pretendían montar un ejército paralelo para que fuera la guardia pretoriana de este loco infeliz, y los chinos le dijeron: ¿para qué te pasa? ¿Te volviste loco, Wilfrido? No, señor, no te aceptamos eso, sobre todo porque el gran enemigo del Partido Comunista Chino son los 700, 800 o 1.400 millones de chinos que hay en esa nación, y que todos odian al Politburó, y que estaban esperando que medio se muevan la foto para soplárselos. Esa es la realidad que tiene en el corto plazo estos individuos, y contra esos es que Trump le sacó una trompetilla y le dijo a Xi: bueno, Xi, te voy a dar chance, venado, regrésate a ver cómo pones orden con tus locos,
pero por ahora no tienen más allá que eso. Y mientras tanto, entonces Trump procedió a rebanarlo con la negociación de tierras raras con Australia, Malasia, Tailandia y Camboya. Pero además, entonces vemos que en Venezuela, por los lados de Ciudad Gótica, vemos y observamos claramente que la señora Machado tiene que revisar bien en su equipo de seguridad, porque apenas asuma el mandato, tiene que tener claro que hay una cantidad de bichitos que se llaman los jefes de seguridad informática de los diferentes ministerios, que todos son agentes de la PTJ a la orden de Douglas Rico, y que estos bichos pertenecen a la división de delitos informáticos de la PTJ y le rinden cuentas directamente a él. Y tal vez la señora Machado tiene que identificar quiénes son esta sarta de sujetos, porque cayendo y corriendo como las iguanas los tiene que cambiar a todos, porque allí está la información clave de la seguridad y la de todos los individuos y empleados públicos que pertenecen al gobierno, pero que hoy, si están en manos de Douglas Rico, significa que están en manos de la inteligencia cubana. Y eso es parte de los retos que se les presentan, no en el día 1, sino en la hora 1 en que esté asumiendo el mandato, porque ella va a asumir el mandato es del gobierno, de los ministerios, y o los votas y los dejas, los cesanteas, o cierras los ministerios, o tienes que designar de una vez personas de su confianza, porque cayendo y corriendo como las iguanas, tiene que asumir el mandato. Y eso no espera por nadie, y no espera mañana, ni espera la foto. De más está agradecer su sintonía, pero que se suscriban a nuestras páginas de redes sociales, gocho.oficial, que le dé a la campanita para que le aparezca cada vez que publicamos. También es importante su evaluación con una mano hacia arriba o hacia abajo. También es muy interesante sus comentarios, que se los leemos todos. Pero si se le queda pegado en el camino un super chat, mucho mejor. Y hoy entonces seguimos viendo la jugada en Ciudad Gótica, y otra de las cosas que no dejan de ser preocupantes en Venezuela, porque, insisto, es importante que la señora Machado tenga identificado quién será su presidente del Banco Central, y lo tiene que poner de golpe y porrazo apenas llegando, porque es importante recordar que el presidente del Banco Central al día de hoy es una tipa que su único palmarés es que es cuñada de el bobo de Cúcuta. Ojo, muy importante, esa ágrafa que se graduó en la Universidad de la Vida y que le dieron un título en la escuela de pintar uñas, porque no creo que sepa más de eso, es una de las lacayas de la inteligencia cubana, que lo único que hace es caso. Y este es el tipo de sujetos que manejan la realidad de la economía venezolana. Por eso es que nosotros somos un chiste. Por eso es que el dólar oficial superó los 200 y pico de bolívares por dólar, pero el dólar de la calle está por encima de 300, pero largo y corriendo. Y allí es cuando vemos que el salario de los venezolanos está apenas como en 40 o 50 centavos de dólar, el salario mensual. La gente verdaderamente vive es con el bono de la patria y con un sistema de préstamo a los empleados públicos que se llama el sistema Cachea. ¿Qué es el sistema Cachea? Bueno, es un copy-paste de un sistema que existía en el Ministerio de la Defensa a través del ISFA, donde cada individuo registrado
tenía una capacidad de crédito y contra eso pedía plata prestada o compraba coroticos o compraba cositas en las tiendas del ISFA. Pero ¿qué es lo interesante? Que el sistema Cachea se lo llevaron a todos los empleados públicos. Y por allí es donde la gente más o menos compra algún corotico. Pero ¿qué pasa? Que el sistema Cachea funciona a través de un instituto que se llama el Banco Digital de los Trabajadores, que era el antiguo Banco Bicentenario, que era el antiguo Banco Banfoandes. Pero allí no termina el tema, sino que a través del Banco Digital de los Trabajadores es que funciona toda la trama de el cambio en las operaciones de dólares en una cantidad de corporaciones que son las que les venden coroticos a los empleados públicos. ¿Y quiénes son los que se embolsillan la plata? Un montón de comerciantes árabes musulmanes que son los que se prestan para esto. Pero ¿quién es la cabeza del juego? ¿Quién es el jefe del banco? Un sujeto de nombre Sergio Rotartaro, que es un bichito menor de 30 años, es decir, un hijo de Chávez, que lo formaron en la Academia de Espías de Pinar del Río en Cuba, y esta perra totalmente ideologizada es el que maneja toda la información de los empleados públicos y además que maneja todas las operaciones de los comerciantes árabes, que son los que le hacen el favor a estos bichos y mantienen a la población venezolana en eso que llamamos la esclavitud moderna. Porque en el fondo no son más que empleados dentro de la finca y le dan un token para que puedan comprar. Pero siempre bajo el ala de la inteligencia cubana, y este perro infeliz no es más que otro lacayo de los que fueron formados allá en Cuba y que deciden nuestra vida. Por eso que cuando la señora Machado declaraba que Maduro es una perra de los castristas cubanos, no es solo Maduro, es que hay un montón de ratas en el Consejo de Ministros, porque hay una tipa, creo que la ministra de Turismo, que es una cubana. Ella hace esa rata en un ministerio venezolano. Pero es que no es solo esa bicha, es la cantidad de sujetos que están actuando en dependencias federales venezolanas y que están manejados con un joystick desde La Habana. Eso tiene que ser cambiado en el minuto 1 de que la señora Machado y el señor González puedan asumir el mandato en Venezuela. Por eso es que es muy importante ir montando los cuadros, identificando quiénes van a ser los hombres que van a asumir la conducción del gobierno en Venezuela desde el momento en que se logra el cambio. Por eso es que muy importante es que las personas del equipo de la señora Machado tengan identificados quiénes van a ser los individuos que van a asumir el mandato de todas esas dependencias, porque no es solo que la señora Machado asuma, es que hay que desmontar como 4.000 individuos en el gobierno nacional, a nivel federal, a nivel de gobierno nacional, y luego vamos aguas abajo con gobernaciones y alcaldías. Pero donde se bate el chocolate, donde está el manejo del dinero y la información privilegiada de los 4 gatos que quedan en la administración nacional, tienen que ser identificados y tienen que ser reemplazados. Pero además de que tienen que ser reemplazados, tienen que ponerles un grillete en la pata, porque todos estos bichos tienen que ser detenidos, porque tienen demasiada información privilegiada de los venezolanos que está en manos de los castristas cubanos, y eso tiene que revisarse. Cuánta información tienen
y cuánto es lo que hay que cambiar, cuáles son los protocolos tecnológicos que debemos cambiar en Venezuela, porque de nada sirve que asuma la señora Machado y el señor González y seguir dependiendo de estas ratas. Por eso es que otra de las acciones que tenemos que tener observadas en el firmamento de la solución inmediata es ir y meterle 2 cartuchos de dinamita al cable de información que va de Venezuela a Cuba, y donde quiera que están esa dependencia hay que meterles dinamita y volarlos, porque si no seguiremos dependiendo de estas ratas o seguiremos entregándole toda la información estratégica venezolana a nuestros enemigos, que es el régimen castrista cubano. Y hay que seguir insistiendo que lo principal de los enemigos de Venezuela, además de ser los chavistas y los comunistas, es la invasión silente de la isla de Cuba. Y si usted quiere enterarse lo que significa eso, es importante buscar y comprar en Amazon el libro que se denomina La Guerra Infinita, escrito por la señora Maybor Petit y el señor Hugo Hacha y otros colaboradores, porque en ese texto se define todo lo que ha significado la invasión desde Cuba y lo que hemos permitido los venezolanos, pero cómo desde Venezuela y desde Cuba se ha planteado la toma política del hemisferio occidental, de la toma del poder en todo el continente, al punto que tomaron el poder hasta en los Estados Unidos, con el pintado de Chicago y con el viejito dormilón. Menos mal que para salvación de Occidente, para salvación de la civilización occidental, apareció un señor que es Donald Trump, y su tosudez y lo testarudo y su amor por su país, que logró enfrentar a estos bandidos, que logró aceptar que le clavaran 97 cargos, que lo llevaran a 4 juicios, pero con un par de esféricas puestas en su sitio los logró enfrentar ante la justicia y el Estado de Derecho, e inclusive una cantidad de enemigos dentro del Partido Republicano, y les logró ganar. Y gracias a eso logró convencer al grueso de electores americanos y ganar la elección del 2024, donde tenían previsto guisárselo como en el 2020, pero con el apoyo de individuos como el señor Cohetes, la señora Susie Wiles y algunos senadores del caucus republicano, pero sobre todo con el apoyo del equipo que presenta el libro Stolen Elections, donde allí el señor Gary Bernstein lograron convencer a parte del equipo del señor Trump, que los tenían guisados con Smartmatic, Dominion y Sequoia. Pero en ese libro, es el libro Stolen Elections, es donde se demuestra hasta dónde llegó el avance del robo de las elecciones en más de 70 países desde Venezuela, y ese juego lo dirigía el Colotordoc, gracias a los billetes que le puso primero el Sambo de Sabaneta y toda la participación de una sarta de bandidos en los Estados Unidos y en otras latitudes, como en Serbia, que es donde hoy reposan los servidores de la corporación Smartmatic, Dominion, Sequoia, que afortunadamente se la vendieron a un consorcio de Kansas y se les acabó la gasolina. Pero eso no significa que todavía haya posibilidad de seguir robando elecciones en el caso colombiano para el año que viene, porque eso todavía lo dirige Indra, y en Indra en España, que es el otro sitio donde siguen robando elecciones pero con el software venezolano, y es responsabilidad
de el señor Feijóo y el señor Abascal, a ver si se vuelven a dejar meter el dedo por la nariz. Porque el problema es que en el sistema electoral español hay cómo rechazar el fraude, que es en el conteo manual de las actas. Pero si el PP y Vox no se le paran a Pedro Sánchez, lo seguirán guisando porque parece que están más entretenidos con la mermelada. Lamentablemente para Sanchinflas, su amiga von der Bruggen, que es la alemana de Bruselas, no las tiene todas ganadas, sobre todo porque los amiguitos de la OTAN no la tienen clara. Fíjese que ahí está el señor Macron, que tampoco la tiene clara. Le robaron las joyas de Napoleón en el Louvre, y hay que recordar que la seguridad del Museo del Louvre depende directamente de la presidencia de Francia. No depende del ministro de Cultura, sino de la presidencia. Y ese chicharrón se lo dejaron a Brillot, que es el que empala al señor Macron desde hace un montón de años, pero estos bichos fueron los que, por colocar a una persona del género femenino a custodiar las joyas de Francia, pusieron a una incompetente y los robaron dignos de una película de Ocean Eleven o de la Pantera Rosa o de la serie Lupin. Pero así los robaron. Así de loco están los europeos cuando han permitido que no sea por mérito, sino por sexo o género, la colocación de las responsabilidades máximas del país. Mientras que por otro lado vemos que los rusos sí hacen su trabajo de acuerdo a la cualidad y calidad de sus espías, igual que los chinos. Así de locos están en Occidente. Menos mal que el catire Trump se dejó de todas esas pajas y dijo claramente: los chicos de la CIA a hacer lo que saben hacer en Venezuela, porque vamos a reventar a estos narcotraficantes que están destruyendo las vidas de la juventud de los Estados Unidos. Que en el medio del camino nos cargamos a los que usurpan el régimen venezolanos y probablemente se dé un cambio en el gobierno venezolano, mucho mejor. Pero sin perder el ojo de la pelota, que el problema es que desde Venezuela se mandan drogas para destruir la población americana. Y no necesariamente porque el problema es cambiar el gobierno en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque es que ya ese ejercicio se practicó en el primer gobierno de Trump y Trump se empleó a fondo con la opción de los venezolanos y mire el chinazo que nos salió. Primero apoyando a la rata de López y después apoyando al gafo de Guaidó y después apoyando toda la opción venezolana, metiéndole plata con el USAID, y resultaron ser todos unas perras y traidores cuadrados con los demócratas y dejaron al catire botado, le hicieron quedar en ridículo, lo traicionaron y el señor Trump dijo: no recojo pasajeros, yo voy a recoger a los enemigos de Estados Unidos. Y si en medio de la jugada aparece un venezolano de fiar, bueno, probaremos con ese venezolano. Hoy ese venezolano está en la persona de la señora Machado, pero la señora Machado tiene que jugar rudo y duro, porque, insisto, todo a su equipo de gobierno se lo van a revisar el gobierno y el equipo del señor Rubio y de J.D. Vance y de John Ratcliffe, y se lo van a revisar en el Comando Sur y en el Pentágono, porque los americanos ya los hicieron quedar mal en la primera, pero en la segunda con eso no cuenten. Y mientras en Ciudad Gótica siguen jugando pico pico y además dándose la vuelta el peón este poco de bolsas, militares imbéciles, traidores que botaron el juego, que no le hicieron mantenimiento a las unidades, hoy tienen las nalgas a dos manos, porque cada día que pasa sigue el Pentágono volándose lanchas con
Nevazúcar y otras cositas, tanto por el Pacífico como por el Golfo de América, como por el Caribe Sur. Segundo, vemos que el avance del portaaviones Gerald Ford, por supuesto que se está esperando para mañana que sea el día de Brujas, pero igual no importa si no llega a estación, porque hay que recordar que con las unidades de superficie que tienen los americanos presentados en el Caribe y en Puerto Rico, hay suficiente para darle chicharrón a toda la infraestructura venezolana que queda. ¿Por qué? Porque los tanques que tienen no funcionan, no tienen batería, no tienen frenos, no tienen los filtros de aceite, no les han cambiado el lubricante y probablemente les esté fallando el gasoil. Y lo mismo pasa con los aviones y los helicópteros. No le hicieron mantenimiento a los aviones y los helicópteros, pero además de eso, ¿qué van a hacer? Van a sacar unos trastos de F-16 que para el desfile del 5 de julio se ven bonitos volando por encima del Paseo de los Próceres, pero para lo que se les viene no tienen ni siquiera cómo parársele a los Harrier de los Marines que están en el Iwo Jima, ni hablar del Peluquín cuando le muevan los F-35 que están en Puerto Rico, ni hablar del Peluquín con los F-15 que enviaron a Puerto Rico, y mucho menos cuando le lleguen los Super Hornet F-18 que vienen en el portaaviones Gerald Ford. Lamentablemente, ese cuento que decían la Fuerza Aérea Venezolana, esos no son más que unos pedazos de pilotos de los narcotraficantes que dirigen el juego en Venezuela. Por cierto, que se filtra en Venezuela que en días pasados aparece Marshall Billingsley desnudando a un general de la Fuerza Aérea que era el piloto del Bigotón, y que lo pecherearon y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Vas a entregar al tipo? Y el tipo agarró y arrugó, por supuesto, que los americanos lo vendieron y le tiraron para el pajón. Pero hay gente que se pregunta y dice: ¿pero por qué no termina de dar el paso? Bueno, muy sencillo. Es que el Bigotón tiene 3 tripulaciones de pilotos, pero de esas tripulaciones hay 2 que las esposas de los pilotos son las directoras del despacho en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, las señoras están enchufadas y las tienen marcadas como en la NBA, cuerpo a cuerpo, a ver hasta el olor de los pedos que se lanzan las señoras. Así que los tipos les queda difícil moverse, porque, insisto, la marcación de la inteligencia cubana es brutal. Pero quizás lo otro que no se puede dejar pasar es que sigue el movimiento de los comunistas. ¿Y qué pasó? Bueno, que ayer observamos que en Brasil se produjo una balacera importante del gobernador del equipo de Bolsonaro, el señor Castro, que es el gobernador de Río de Janeiro, que se obstinó de que el Comando Vermelho, el Comando Rojo, que es uno de los grupos de narcotraficantes más importantes del Brasil, le tenían acoquinado a los comerciantes y a la población en general, porque los tipos no solo mandan en la venta de drogas, sino que además montaron una aplicación como de Uber en Río de Janeiro, pero que la controlan ellos. Y si usted como conductor no usa la aplicación de ellos, sino la de Uber, pues los tipos vienen y te desviven o te queman el carrito. Pero además de eso, los tipos han hecho de todo, y el gobernador agarró y designó 2.500 policías de la gobernación y se le metieron a 2 favelas. Y en eso se produjo unas balaceras importantes, donde el saldo es como 130 muertos, como 100 y pico de detenidos, pero más de 160 fusiles capturados.
Pero ahí no termina la novela, sino que estos bichos ya están combatiendo al mismo nivel de los ucranianos, porque resulta que los angelitos del Comando Vermelo sacaron drones artillados que se los enfrentaron a los helicópteros de la policía. Pero es que también los tipos lograron lanzar cohetes antitanques a unidades de la policía brasilera, al punto de que hay 4 policías muertos. Ay, estos pobres angelitos de Dios, estas armas de la caridad. Pero de una vez aparecieron las ratas de la ONU a denunciar que cómo era posible esa matanza en la favela Alemão y la otra allá en Río de Janeiro. Pero lo que no dicen es que el Comando Vermelo permite que Lula haga campaña en Río de Janeiro sin escoltas, y que los diputados del grupo del Partido de los Trabajadores se muevan en las favelas sin escolta. ¿Qué significa eso? Bueno, que el soporte del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, son bandas de narcotraficantes y terroristas en Río de Janeiro. Pero ¿qué es lo interesante? Que por un lado tienen preso al presidente Bolsonaro, y todo el mundo creía que se había acabado la opción de derecha porque lo tienen preso a Bolsonaro y perseguido a su hijo. No se preocupe, que ya apareció el gobernador de Río de Janeiro, que es el señor Castro, con un par de féricas en el sitio, que sabe cómo gobernar, que sabe cómo mandar, y que además actuó en defensa de su población, a pesar de que durante meses el gobernador Castro se cansó de pedirle apoyo al gobierno federal de Lula, y este bolsa volteó para otro lado. Bueno, muy sencillo. El gobernador Castro dijo: aquí nosotros no nos le vamos a entregar a los bandidos, y el tipo procedió de inmediato a actuar y los cogieron a tiros, y esa batalla campal puso un poco de muertos y los que faltan, porque el señor dijo: no vamos a permitir que el estado de Río de Janeiro caiga en manos de Lampa, porque el gobierno federal voltea por otro lado y no le vamos a enfrentar. Esos son los retos que vamos a tener en la Venezuela próxima, no porque los tipos sean más malos, sino porque hay que buscarlos y cazarlos. No podemos permitir que Venezuela caiga en la mano de las bandas de maleantes, porque se produjo el cambio y no le vamos a andar con mano dura. Ese es el reto de la señora Machado. Muchísimas gracias por su atención y mañana seguimos. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.